Imagínese usted que por un momento recibe una llamada telefónica y su hermano, que vive en el extranjero, le dice que viene a pasar las Navidades aquí con usted. Piense en su esposo o su esposa que está recuperándose de una neumonía que aparentemente era devastadora, mortal, gracias a que pudieron aplicarle el antibiótico necesario. Imagínese entrar a la recámara de su hijo pequeño, que le da miedo la oscuridad, y usted levanta un switch y una ráfaga de luz inunda ese bombillo y se ilumina toda la habitación, haciendo que ese temor se espante. 3 eventos aparentemente sin relación que están tejidos con un solo hilo. Un hilo que nos ayuda a entender que gracias a la contribución de una persona, esas 3 situaciones distintas pueden resumirse en una idea central. Realmente una persona puede hacer la diferencia. Cuando pensamos en Alexander Graham Bell, él fue el que hizo posible que nos comunicáramos a través del teléfono. Él fue el inventor de las telecomunicaciones, del teléfono. Alexander Fleming desarrolló la cura para la enfermedad cuando inventó la penicilina, descubrió la penicilina. Y Thomas Edison inventó el bombillo eléctrico que ilumina el cuarto de su hijo. ¿Quién puede calcular la magnitud del alcance de estos inventos? Hoy en día están ustedes viéndome en este cuarto que no tiene ventanas gracias al invento de uno de estos hombres que ilumina este lugar. Sin embargo, déjenme decirles una cosa: ni los científicos, ni siquiera los inventores son los únicos que pueden hacer la diferencia en este mundo para hacer de este un mundo mejor. Usted también puede hacer la diferencia en la vida de las personas que le rodean. Usted puede hacer la diferencia. Dios puede usarle a usted tal y como es, con las habilidades que Él ya le ha dado, para hacer la diferencia en el lugar donde trabaja, donde estudia y donde vive. Usted puede hacer la diferencia. Y para que vea que no le miento, voy a invitarle a hacer un viaje. Voy a invitarle a que descubramos la manera en cómo Dios usa a la gente común y corriente para poder hacer la diferencia en la vida de las gentes que le rodeaban. Este viaje imaginario lo vamos a hacer a una etapa, a un tiempo en el pasado, en un momento en la historia que se denominó como el tiempo de la Reforma. A lo mejor puede ser que usted recuerde héroes y campos de batalla en los cuales se libraron las luchas más cruentas para poder darnos libertad. A lo mejor puede usted que recuerde aquellos héroes que liberaron el país de procedencia suyo. Usted puede traer a la memoria a hombres como Miguel Hidalgo, como Simón Bolívar y tantos otros caudillos que pelearon por la libertad. Pero déjenme decirles que hubo soldados en el tiempo en el que había tanta opresión, tanta esclavitud intelectual y espiritual, y Dios levantó soldados que lucharon por esa libertad. En aquellos años de 1300 y 1500, realmente hubo personas que hicieron la diferencia en su generación, porque le dijeron a Dios sí, porque obedecieron con pasión su palabra y se pararon firmes por lo que creían, por las convicciones. Como nación, hemos sido testigos en este fin de semana de otro hecho atroz. En la costa oeste de los Estados Unidos, en Oregon, otro joven irrumpe en un salón de clases y comienza a disparar a diestra y siniestra. Lo que los noticieros están mencionando hoy en día realmente nos pone a todos a pensar, porque este joven al entrar al salón de clases preguntó específicamente quién era cristiano en ese lugar. Y cuando los jóvenes se pusieron de pie, él les apuntó con la pistola y les dijo específicamente:
Pues sabe que en unos minutos vas a ver a tu Dios, y a cada uno de ellos los fue matando. Yo me pregunto cuántos de los jóvenes cristianos también que estaban en ese mismo salón de clases, por miedo o por lo que ustedes quieran, no se pusieron de pie. La pregunta que le tengo a ustedes, ¿usted se hubiera puesto de pie? Porque se requiere valor, se requiere tenacidad, se requiere conocer a un Dios como el que tenemos y ser conocido por Él para ser capaz de levantarse firme ante el enemigo que amenaza con destruir nuestra vida por no negar el nombre de Cristo. Y vamos a recordar a esas personas que murieron, a esos jóvenes, a ese maestro, como héroes. ¿Por qué? Porque fueron valientes, porque se antepusieron ante la amenaza de muerte y no negaron la fe. Ellos hicieron una diferencia, aunque fue por unos escasos segundos. ¿Y usted? Si por esas puertas entrara una persona armada y comenzara a decir lo mismo, ustedes que creen cristianos, aquellos que estén dispuestos a morir por su fe, pónganse de pie, ¿lo haría usted o saldría despavorido como algunos? Es ese valor, es realmente conocer a ese Dios que ha sido capaz de enviar a su propio Hijo a morir en esa cruz, lo que nos debe motivar e inspirar a estar dispuestos a morir por Él. Pero quiero decirle una cosa, hermano, hermana, amigo que nos visita, quiero decirle algo muy particular. No estoy impresionado si usted fuera capaz de morir por su Dios. Lo que realmente me impresionaría a mí es saber si usted es capaz de vivir por su Dios, que requiere todavía mucho más valor que morir de una manera inminente cuando la situación llega y la amenaza surge. Por todos lados se escuchan noticias de personas que han muerto por su fe. Pero ¿qué nos caracteriza a nosotros como iglesia en el tiempo que vivimos? En un país en el que estamos, que aparentemente fue cimentado en valores bíblicos y hoy en día pareciera que es todo lo contrario. ¿Qué nos queda a nosotros y a las nuevas generaciones si ustedes y yo que vivimos en esta generación somos cobardes porque no somos capaces de defender esta bendita palabra con nuestras vidas y enseñarla? Yo sé que sería más fácil ver a algunos de ustedes con la Biblia en una fila para ser fusilados, pero no son capaces de abrirla para poder enseñar y destruir las torres del enemigo en las mentes de nuestros hijos. Nuestra juventud está siendo ganada por Satanás. En las escuelas se ven situaciones como las que acabamos de ver en noticias y sus propios hijos están en situaciones tal de que ellos niegan la fe de ustedes, aunque ellos nacieron en el Evangelio, porque filosofías humanas han alimentado su mente y para ellos es más creíble lo que sus profesores digan, porque muchos de ustedes como padres no viven lo que predican. ¿Cómo quieren que crean entonces la verdad que usted predica? Nos hace falta tener valor para levantarnos firmes, defender con todo lo que tengamos lo que Dios dice en su palabra. Entonces nuestros hijos creerán porque verán que nuestras palabras coinciden perfectamente con nuestras acciones. En el tiempo de la Reforma, en aquellos años 1300 y 1500, estos hombres, al menos 3 de ellos, se levantaron firmes en contra de un sistema religioso para defender la verdad de las Escrituras. Y si no hubiera sido por esas personas, ustedes y yo siguiéramos todavía en este tiempo, en este mundo, viviendo en la ignorancia espiritual. Porque antes de la Reforma, hermano, un manto de ignorancia envolvía todo sitio, todo lugar en el mundo entero. Pero perforando esa densa neblina, entraron 3 hombres, les llamo yo los 3 Juanes. Y me refiero a Juan Wycliffe, a Juan Hus y a Juan, no, ese no es Martín Lutero, pero Juan Calvino estuvo en ese tiempo también. Pero estos 3 hombres en particular, conocidos como los precursores de la Reforma, Wycliffe, Hus y Lutero, realmente hicieron una diferencia en su tiempo. Una pintura del siglo XVI representaba a estos 3 grandes hombres en 3 diferentes paneles. Por ejemplo, a Juan Wycliffe lo pintaban encendiendo una chispa, prendiendo una chispa. Y luego a Juan Hus lo pintaban encendiendo unos carbones, unas brasas. Y a Martín Lutero en el tercer panel lo pintaban con una antorcha en su mano encendida.
Esa era la imagen que tenían de estos tres hombres. Uno inició lo que fue la chispa de la reforma, el otro encendió la llama de la pasión de la reforma y finalmente el último de ellos, Martín Lutero, esparció el fuego por todo el mundo con esa antorcha encendida. Y vamos a hablar un poquito de estos tres hombres. Y en esta nueva serie que vamos a comenzar hoy, que se llama ¿Puede una persona hacer la diferencia? Vamos a hablar y a comenzar hablando específicamente de nuestras raíces cristianas, de nuestra herencia histórica, de la forma en la que ustedes y yo podemos sentirnos contentos de que un día alguien hizo una diferencia. Comencemos hablando de Juan Wycliffe, o Wycliffe, como usted lo quiera pronunciar. Este hombre que encendió la chispa de la reforma. En el tiempo de Wycliffe, la religión era una mezcla contaminada de piedad, de política y de mucha avaricia, muy similar a la que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? El historiador Stuart Garber nos describe el clima que se vivía en ese tiempo, en esa época. Escuche lo que él escribió. Dice, un enorme sistema burocrático papal salió de Roma y se instaló en Avignon, Francia. Allá todos los obispos fueron constituidos ministros del Estado. El clérigo, que se estimaba era la tercera parte de la nación, no solamente estaba exento de todos los impuestos, sino también eran inmunes a toda persecución judiciaria, a pesar de tratar cruelmente y de manera criminal a sus inquilinos. Los domingos y la misa de los días santos atraían grandes multitudes. A estas, los padres o curas y los frailes vendían reliquias e indulgencias, teniendo por algo noble el deseo de aumentar la riqueza de los monasterios que ya de por sí eran bastante ricos. Este era el clima que había en ese tiempo, en los años 1300. Un hombre llamado Juan Wycliffe, un sacerdote educado en Oxford, fue el primero de una larga lista de protestantes. Protestantes significa gente que protestaba en contra de la corrupción de la iglesia establecida en aquel tiempo. Desde ese pequeño estudio, de esa pequeña oficina donde él estudiaba la palabra de Dios, donde él preparaba sus sermones dominicales, este hombre escribió panfleto tras panfleto, poniendo al descubierto la hipocresía del sacerdocio. Las acusaciones de Wycliffe eran muy similares y nos traen a la memoria las propias acusaciones que Jesucristo hacía en contra de los fariseos. Específicamente una que se encuentra en Mateo 23, versículo 15. Ahí dice el Señor: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Wow, ¿es este Jesucristo al que usted y yo conocemos? Pero él era muy directo al hablar con aquellos que imponían cargas pesadas sobre gente indefensa e ignorante de las escrituras, como era el pueblo judío. Estos hombres que se jactaban de ser líderes religiosos, personas que interpretaban la ley, estaban utilizando la propia ley de Dios para poder que otros fueran obligados a cumplir con sus demandas humanas. Y Jesús estaba en contra de ellos, como en contra de la iglesia establecida estaba hombres como Wycliffe. Wycliffe creía que la tarea de él y de todo sacerdote o de todo cura en aquel tiempo era enseñar la palabra de Dios. Para él la situación ya era insoportable. No solamente los curas habían dejado de predicar la Biblia, ahora se dedicaban a la venta de indulgencias, sino que además de eso, para acabarla de amolar, la Biblia no estaba escrita en el idioma común de la gente, estaba escrita en latín y solamente encadenada a un púlpito romano. Los únicos que tenían acceso a las escrituras eran aquellos que conocían el idioma y que eran parte del clérigo romano. La oración de Wycliffe era entonces esta. Dice, que cada iglesia en cada parroquia tenga una Biblia y que los curas la estudien y prediquen la verdad de la Biblia en sus iglesias.
Yo sé que la mayoría de ustedes, si no todos, estaban impresionados por la visita que el Papa Francisco hizo a la nación, a Estados Unidos. Yo también lo escuché. Y también me impresionó muchísimo su humildad, yo lo sé. Sin embargo, nunca olvidemos realmente algunas de las cosas que se comentan y se han comentado, y eso quizá ofenda a algunos de ustedes, pero es importantísimo que disciernan todos los mensajes que escuchan. En una de esas pláticas él mencionaba que toda la escritura, siempre y cuando se sometiera a lo que la orden apostólica de la Santa Iglesia decía, podría ser obedecida. Contrario a lo que Spurgeon dijo en una ocasión, de que ninguna orden apostólica que no se someta a lo que dicen las santas benditas escrituras, que es la Biblia, puede ser obedecida a menos que sean fieles a lo que ahí está escrito. Cosas contrarias. Tengamos discernimiento y escuchemos los mensajes que se dicen y no nos dejemos llevar por las emociones. Vayamos a la escritura para que no seamos engañados. Porque así como algunos de ustedes están siendo engañados pensando que finalmente alguien va a unir a todas las religiones, cuidado, porque esas son las señales antes del fin. Yo no estoy aquí diciendo que el Papa sea el anticristo, no. Este es un gran hombre, un hombre respetable, un hombre que ha hecho la diferencia y realmente tengo un gran respeto por ese varón. Sin embargo, él no es Dios. Y la palabra de Dios debe enseñarse como tal. Y si él se somete a la palabra de Dios, con gusto podemos escuchar lo que él diga y poner en práctica lo que él enseñe. De la misma manera es conmigo. Palabras que yo diga pueden ser humanas, a menos que yo me someta a la escritura divina. Entonces usted está obligado, no por mí, sino por Dios, a ponerla en práctica. Pero en el momento que yo me aleje de la palabra, usted no está obligado a obedecer lo que yo diga. Porque es la palabra de Dios la única autoridad por encima de la iglesia, por encima de cualquier institución religiosa, por encima de todo. Porque esta es palabra de Dios. Llevados por esa visión que tenía Wycliffe, sus amigos tradujeron la Biblia por primera vez del idioma latín al inglés. Nuestra Biblia en español es prima hermana de la Biblia en inglés. Cuando la Biblia fue terminada de traducir en 1832, Wycliffe escribió en la primera página de esa primera Biblia lo siguiente, dice: la Biblia está traducida con signos de admiración. Dice: ella hará posible que el gobierno del pueblo sea por el pueblo y para el pueblo. ¿Se da cuenta? Estas palabras 500 años más tarde fueron utilizadas por el presidente Abraham Lincoln en su discurso de Gettysburg, cuando dijo lo siguiente: que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra, usando las palabras de Wycliffe. Sin embargo, las reformas de Wycliffe no fueron bien acogidas por el clérigo. Debido a su valentía, debido a esa manera tan especial que tenía de poner al descubierto la hipocresía de la iglesia en este tiempo, la jerarquía eclesiástica le prohibió predicar. Y no solamente eso, lo despojaron de su posición como catedrático, como maestro de la Universidad de Oxford. Y una vez que murió, en 1384, la jerarquía de la iglesia prohibió todos sus escritos, acusando a Wycliffe de instrumento del diablo, autor de división, sembrador del odio y acuñador de mentiras. Esos eran los atributos que le daba el clero a un hombre como Wycliffe. En un concilio que organizó la iglesia en 1417, conocido como el Concilio de Constanza, ya Wycliffe no estaba vivo. En ese concilio trajeron a otros hombres que seguían las pisadas de Wycliffe, pero quisieron hacer algo en particular: asegurarse que la propia iglesia y todos los dirigentes acusaran a Wycliffe y lo condenaran por hereje. Así que mandaron a exhumar sus restos y los trajeron hasta esa ciudad en Constanza, donde quemaron sus huesos junto con sus libros, y después de quemar sus huesos y hacerlo cenizas, lo esparcieron por el río de la ciudad. Así fue transformado en 3 elementos:
tierra, fuego y agua, pensando que con esto extinguirían y abolirían el nombre y la doctrina de Wycliffe para siempre. No fue muy diferente el ejemplo de los antiguos fariseos, quienes estaban presurosos y vigilantes en la tumba donde enterraron a nuestro Señor Jesucristo. Sobornaron a guardias y a otras personas para que dijeran cuando Él resucitó que el cuerpo había sido robado. Y esas son todavía ideas que muchos judíos que no son mesiánicos todavía creen. Pero estos y todos los demás han de saber una gran verdad. Que no importa lo que hagan con el hombre de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Renacerá y rebotará del polvo y de las cenizas si tratan de destruirlas, tal como sucedió con la verdad que proclamaban estos hombres de Dios. No pudieron quemar la palabra de Dios, aunque quemaron a sus mensajeros. Juan Wycliffe, llamado la estrella de la mañana de la Reforma, fue un hombre que hizo una gran diferencia para Cristo, conduciendo y fomentando la primera chispa de la Reforma. ¿Y saben quién continuó con la obra de Wycliffe? Un hombre llamado Juan Hus, de Bohemia, Praga. Él tomaría su lugar y prendería con esa chispa el carbón que haría arder un fuego para que la Reforma se consolidara en ese tiempo. Él fue encendido por las palabras de Wycliffe. Juan Hus ardió con una pasión para poner al descubierto también las charlatanerías religiosas y anteponer la verdad de las Escrituras por cualquier cosa y dicha humana. Cada vez que él predicaba en su iglesia en Praga, grandes multitudes llegaban a escucharlo porque estaban fascinados de la manera como él usaba la Escritura y estaban impactados por el Dios de la Escritura. El mismo historiador que leí antes escribió acerca de John Hus lo siguiente: porque habían enviado un séquito, enviados por el Papa en ese tiempo para callarle la boca, y él respondió a los que habían llegado a silenciarlo lo siguiente. Dice: que quede muy claro que yo llamo orden apostólica únicamente a las enseñanzas de los apóstoles de Cristo en la Biblia. Cuando las órdenes del Papa están de acuerdo con ellas, yo estoy listo para obedecerlas. Pero cuando son contrarias, yo rehúso obedecerlas, incluso si ustedes encienden delante de mí el fuego en el que han de quemar mi cuerpo. A lo mejor no dije anteriormente, pero tanto Juan Wycliffe como Juan Hus eran sacerdotes, eran maestros en escuelas católico-romanas. Trágicamente, estas palabras de Juan Hus, probaron ser proféticas al final de cuentas, porque fue llamado a comparecer a ese concilio de Constanza en el que llamaron a Wycliffe hereje. Él fue llamado a comparecer y lo acusaron de wyclifismo, o sea, de un seguidor de Wycliffe, de sus mismas ideas. Y cuando él rehusó retractarse en base a que nadie podía demostrarle por qué sus enseñanzas eran erróneas, decidieron condenarlo como hereje también. En 1415 fue escoltado por 3 jinetes montados sobre caballos negros tocando trompetas hasta el lugar de ejecución. Había sido condenado a morir vivo en la hoguera. A morir vivo, a ser quemado vivo en la hoguera. ¿Usted me entiende? Digo, algunos no entendieron. Y poco antes de que el verdugo encendiera las ramas en los pies de Juan Hus, él pronunció estas palabras inolvidables diciendo: hoy ustedes van a quemar a un flaco ganso. La palabra Hus en el idioma checo significa ganso. Ustedes hoy van a quemar un flaco ganso, pero de aquí a 100 años escucharán el canto de un cisne que nadie podrá callar. A los pocos minutos el humo y las llamas cubrieron la voz de este hombre que oraba a su Dios y fue consumiéndose. ¿Quién entonces continuaría con la misión de Hus? ¿Quién sería ese cisne que cantaría y jamás sería silenciado? Ustedes fueron testigos al inicio
de uno de los himnos maravillosos que ese cisne cantó en el tiempo de la Reforma y se sigue cantando en todo el mundo, en todos los idiomas. El himno de Castillo Fuerte es nuestro Dios, es el himno de la Reforma, de la batalla de la Reforma. Ese himno maravilloso que Martín Lutero escribió se convirtió en ese himno de batalla cantado por este cisne, en el cual 500 años antes había dicho Juan Hus que llegaría. 100 años más tarde en Alemania, un monje desconocido estaba compartiendo sus ideas, sus filosofías con sus compañeros, colaboradores y teólogos. Pero también él luchaba una batalla interna muy fuerte. Con tal de ganarse la salvación, él estaba haciendo cualquier tipo de trabajo que podía. Servía hasta como esclavo si era necesario para ganarse y merecerse el favor de Dios. Sufría, algunos dicen, de esquizofrenia porque tenía delirio de persecución. Lo cierto es que él no podía concebir que un pecador como él pudiera tener la honrosa profesión de presentarse delante de un Dios tan santo. Así que trataba de hacer todo lo posible por hacer con méritos propios cualquier tipo de obras para ganarse la salvación. Hasta que un día en esa celda, en ese cuarto, en las luces de las velas, leyendo una porción del libro de Romanos, Martín Lutero leyó un capítulo, un versículo que cambiaron su vida para siempre, Romanos 1:17, y pronunció las palabras más increíbles que se pueden pensar. ¿Sabe cuáles fueron? El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Esas fueron las palabras que cambiaron la forma de pensar. No más por obras, no más mandas, no más reliquias, no más cosas que la iglesia en ese tiempo instituía. Era únicamente por fe. Y de ahí describió las únicas cosas que debemos tener confianza, porque solamente es por gracia, solamente es por la Biblia y solamente es por la fe. Son las tres palabras que han marcado la filosofía de Martín Lutero y su teología desde ese momento que nació a Cristo, aunque él había sido religioso gran parte de su vida. Este es un hombre que levantó pues la antorcha de la verdad bíblica y esparció el fuego por todo el mundo. Logró traducir la Biblia por primera vez al idioma alemán. El Nuevo Testamento estaba siendo leído por la gente en su propio idioma. Y aunque la oposición que tenía de la iglesia en ese tiempo era que ¿qué podría pasar cuando la gente leyera la Biblia por su cuenta, la interpretarían a su manera? Es verdad, muchas personas lo hacen, pero qué gran bendición es el hecho de poder usted y yo sentarnos y leerla en nuestro propio idioma, ¿cierto? Fue gracias a hombres como Juan Hus, como Juan Wycliffe y como Martín Lutero que usted y yo podemos reunirnos semana tras semana, abrir las páginas de la Escritura, estudiarla y enseñarla. Yo por eso les digo y les animo en amor del Señor, por más dependientes que ustedes sean de la tecnología, traigan su Biblia impresa cuando vengan a la iglesia. Por este libro ha habido muchas muertes y esta palabra bendita sigue todavía siendo el libro más vendido de la historia aún a nuestros días. No hay otro libro que se imprima más que este. Así es que confío que aunque haya smartphones y iPads y todo lo demás, la Biblia seguirá imprimiéndose. Aunque usted no la valore en papel, otros la valorarán, pero ojalá que usted sí decida hacerlo. Finalmente, hermanos, esta época comenzó a esclarecerse ante muchas situaciones y después hablaremos más sobre la etapa en la que Martín Lutero luchaba contra sí mismo para poder dejar a un lado todo su pasado y enfocarse en la verdad de la Escritura. Él miraba los años que venían y comenzó él a desprender sus alas como un hermoso cisne para proclamar la verdad de una fe y de una salvación gratuita únicamente por la fe en Cristo Jesús. El ejemplo de Martín Lutero lo siguieron hombres como Ulrico Zwingli, un reformador suizo, quien llevó el evangelio hasta Zúrich.
Felipe Melanchthon, un amigo cercano a Martín Lutero, ahí en el mismo seminario donde enseñaba, quien tomó la teología de Lutero y comenzó a esparcirla por toda Alemania. Juan Calvino, un teólogo que era 25 años más joven que Lutero, quien construyó el Centro para la Reforma en Génova. De ahí obtenemos la famosa Biblia de Genovés. ¿Y qué me dicen de Juan Knox? Muchos Juanes en la Reforma, ¿cierto? El tenaz clérigo influenciado por Calvino, quien preservó y llevó el protestantismo hasta Escocia. Hermanos, estos hombres y después de ellos muchas mujeres han hecho la diferencia simplemente porque han cambiado de creer en Dios a creerle a Dios. Cuando Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Estos reformadores ya no están, hermanos, ya no están con nosotros, pero sus legados, sus palabras viven para que ustedes y las nuevas generaciones que les siguen a ustedes puedan conocer cuál es nuestra herencia cristiana. Esto no lo van a aprender en las escuelas, hermanos. Esto únicamente lo van a aprender ustedes en los libros de teología y de historia de la iglesia. Por eso conozca su historia, su herencia cristiana, para que la pueda transmitir a sus hijos. Porque si usted no se las enseña, nadie lo va a hacer. Y ellos siempre estarán titubeando, pensando de que la vida es solamente lo que vemos, sin mayores complicaciones. Después de ver ese deslumbre de la reforma, hay dos hechos que quiero dejar con usted. El primero de ellos es el siguiente: Dios usa a personas de carne y hueso, a gente muy humana para llevar a cabo su reforma. ¿Sí? Dios usó personas imperfectas como ustedes y como yo, imperfectos como fueron Lutero, como fueron Calvino, como fueron Huss, como fueron también Wycliffe y otros tantos. Gente que luchaba con las cosas que ustedes y yo luchamos a diario. Pero esas personas ordinarias hicieron cosas extraordinarias gracias al poder de Dios en sus vidas. Dios puede usarle a usted. No importa su condición, no importa sus circunstancias, no importa lo descalificado que sea para la vista de otras personas. Dios quiere y puede usarlo a usted para levantar la luz de su palabra y alumbrar a otros. Usted puede ser esa persona que permita que dos personas se comuniquen cuando menciona el mensaje de la resurrección. Usted puede ser esa persona que de alguna otra manera traiga la luz del evangelio y espante las tinieblas de la duda en la mente y en un corazón. Usted puede ser ese médico del alma que pueda traer refrigerio al corazón de alguien que sufre, compartiendo las verdades de la palabra del Señor. Usted puede hacer la diferencia. El espíritu de la reforma sigue vivo, hermanos, dentro de nosotros, los que somos creyentes. ¿Sabe por qué? Porque esa gran verdad que descubrió Lutero en Romanos 1:17 sigue palpable hoy a nuestros días. El justo vivirá por la fe, no por las obras, para que nadie se gloríe. Usted y yo podemos hacer una gran diferencia en nuestro mundo si tomamos la llama de la verdad y comenzamos a esparcerla por todos lados donde vayamos. ¿Está usted listo a tomar esta gran verdad? ¿Está usted listo a hacer la diferencia en su familia, a hacer la diferencia en su vecindario, a hacer la diferencia en su trabajo? Usted no necesita ser un teólogo. Usted no necesita conocer muchas cosas de la Biblia. Con las pocas que sabe son suficientes. Porque lo único que usted necesita saber es que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día Dios lo resucitó de los muertos. Esa es la verdad que millones de personas en el mundo todavía no conocen. Y usted lo sabe, no se quede callado. La Biblia continúa siendo el libro más vendido en toda la historia. Vemos Biblias por todos lados. Le preguntaría cuántas tiene en su casa. Seguramente más de una. Déjeme decirle que en lugares como Cuba, en lugares como África, en China, en lugares como Sudamérica, hay personas que únicamente tienen porciones de la Escritura porque ellos mismos han copiado. Están necesitados de Biblia.
Yo no estoy aquí para levantar sustento, para levantar fondos y comprar Biblias y enviárselas. Yo quisiera que usted fuera la Biblia que esa gente leyera, viviendo lo que usted aprende cada semana de la bendita palabra del Señor y la pusiera por obra. Su vida sería distinta si usted, en lugar de decir que cree en Dios, empezara a creerle a Dios y a su palabra. Ahora se da cuenta por qué tenemos una herencia rica en cuanto a nuestro cristianismo. Ahora se da cuenta por qué es importante conocer qué se celebra en un mes como este. No celebramos lo que Cristóbal Colón hizo cuando descubrió América el 14 de octubre de 1492. Yo sé que muchos de ustedes hasta saben los nombres de los 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa. ¿La saben bien? Pero a que no sabían que un 31 de octubre fue el día en que esas 95 tesis estaban siendo clavadas en la puerta de un templo allá en Alemania. 95 cosas erráticas, erróneas, que la iglesia de ese tiempo estaba siendo apartada completamente de la Escritura. Martín Lutero no quería acabar con la iglesia católica romana. Martín Lutero quería reformar a la iglesia para que volviera a la Biblia. Era todo lo que quería. Sin embargo, la iglesia lo condenó como hereje y lo persiguió como si fuera un cerdo salvaje. Si eso lo hacen con hombres que se sientan en la verdad o se sustentan en la verdad, ¿qué no harán con nosotros? Nos va a pasar lo mismo que estos jóvenes de esta escuela ahí en Oregon. Pero la pregunta que le tengo a usted, ¿está dispuesto a pararse firme por la verdad? ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a morir por la verdad que usted cree? Mi pregunta final para usted es la siguiente: ¿está usted dispuesto a vivir por la verdad de Dios? Si es así, póngase en pie.